Bueno, entonces mientras... Ahora sí. ahora sí. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mientras Patricia escribe su mail, les cuento, digo, ahí yo anoté el mío también, que la vez pasada nos habían pedido a Iván. Eh, Les cuento que hoy es la última de los tres, es el último de nuestros tres encuentros. Así que como la vez pasada nos dijeron que íbamos un poco rápido, nos pareció bien primero retomar un poquito lo que trabajamos hasta ahora, además siempre es útil como seguir un poquito una línea de lo que se trabajó hasta el momento. Y, y entonces voy a empezar yo retomando un poquito la cuestión de las fobias, luego Patricia va a retomar la cuestión del fetichismo y vamos a trabajar a partir de ahí con un caso clínico que nos pareció, un caso que está publicado, saben que tenemos una dificultad con eso, por eso una de las compañeras de ustedes propuso un caso que nos parecía que era lindo trabajar, pero la verdad es que bueno, es un problema que se nos plantea, que no podemos tomar casos que no estén publicados porque tiene que estar de por medio el consentimiento del paciente, aunque uno trate de cambiar datos, etcétera, siempre es una dificultad de eso. Así que nuestra práctica tiene esa cuestión, ¿no? La validación en la cuestión de lo clínico, que para nosotros es tan fundamental, se nos obstaculiza un poquito con eso, pero bueno, nos las rebuscamos para encontrar alternativas y hoy hay un caso que nos parece que les va a ser muy piola para pensar las dos cuestiones, fobia y fetiche y perversión. De la fobia quiero retomar, por un lado recordarán, trabajamos la primera vez y un poquito lo retomamos en la segunda, por un lado desde la perspectiva de Freud, sobre todo un texto de Freud que es Lo inconsciente, el capítulo de Tópica y dinámica de la represión, que es de 1915, y luego, en un momento ya más tardío de la obra de Freud, y donde ya tiene muchos más conceptos elaborados, como la pulsión de muerte, el yo y el ello, trabajamos también desde la perspectiva de inhibición, síntoma y angustia de 1926. Y por otro lado, trabajamos desde la perspectiva de Lacan, sobre todo con el seminario 4, que es un seminario que Lacan dedica mucho a la cuestión de la fobia y también de algunas perversiones transitorias y de un inicio de planteo respecto de la perversión. Y trabajamos también con la conferencia sobre el síntoma de Ginebra, un texto muy posterior, el seminario 4 es de 1956. En cambio, la conferencia de Ginebra sobre el síntoma es de 1975, o sea que pasaron casi 20 años en los que Lacan se relee y replantea algunas cosas respecto de lo que él mismo había planteado, retomándolas y dándoles una vueltita de tuerca más. Entonces, a grandes rasgos, importante, nos servimos bastante de un cuadro en el que planteamos 4 tiempos. En realidad este cuadro lo extraemos básicamente de lo que plantea Freud en Lo inconsciente, en Tópica y dinámica de la represión en 1915. ¿Se escucha bien? Y a ese cuadro en el que nos planteamos 3 tiempos, le agregamos nosotros un cuarto tiempo previo, que es un tiempo cero, para situar la perspectiva freudiana a la hora de pensar el objeto fóbico y la constitución de la fobia, que en general se trata, como bien saben, de zoofobias. No es el único punto, pero es en el que más nos detuvimos. Entonces, ¿se acuerdan? Nos planteamos cómo había un tiempo cero, de esa armonía previa a la angustia, el tiempo de la premisa universal del pene, en el que el niño pone a prueba sus teorías sexuales infantiles, un pasaje a un tiempo uno donde si se pasa de un tiempo al otro es porque algo nuevo sucedió, que es lo nuevo que sucede, la irrupción de la angustia. Irrupción de la angustia que Freud tematiza con la perspectiva de la histeria de angustia. Les dijimos la vez pasada que en algún momento esto se puede retomar para pensar también la vía de los ataques de pánico, como ese momento de emergencia, de irrupción de angustia, sin que se enlace a una representación, sin que se le pueda otorgar un sentido y sin que entonces se constituya como síntoma, por eso el ataque. Y les proponemos que con esto, en todo caso, lo dejamos hoy señalado porque es un tema para varios encuentros más. Por ahí en algún momento lo podemos retomar, pero nos parece importante que les quede
la idea de que es ese un buen punto de partida para situar una perspectiva en relación a los ataques de pánico. ¿Se acuerdan que entonces, desde la perspectiva de lo inconsciente, nos planteamos la histeria de angustia y la irrupción de la angustia a partir de lo que Freud conceptualiza en relación a, bueno, sí, el nacimiento de la hermanita, por supuesto, pero también la amenaza de castración, lo que pone en juego la castración materna. Leído por Freud mismo desde unos años posteriores, 1926, Inhibición, síntoma y angustia, Freud nos va a plantear con todas las letras, no es la represión lo que causa la angustia, sino que es la angustia lo que motoriza la defensa, lo que motoriza la represión o los distintos mecanismos defensivos, no solo la represión, sabemos que hay otros que se incluyen en la defensa. Entonces, cuando hablamos de angustia, estamos hablando de angustia de castración, nos dice Freud. Pasamos a un tiempo 2 desde la perspectiva freudiana, la constitución ya así del síntoma fóbico, la fobia como defensa, que de algún modo soluciona ese tiempo 1 de la angustia. El miedo al caballo viene a solucionar, a resolver de algún modo esa irrupción desmedida de angustia, a tematizarla, a darle un sentido, una significación. Y es un síntoma bien simple, una zoofobia en la que el miedo del niño es, en este caso, el caballo me morderá. Hay otras zoofobias en la infancia, ¿se acuerdan? Mencionamos al hombre de los lobos con el miedo a ser devorado. En el caso de Juanito es el miedo al caballo que lo puede morder, como síntoma bien simple en el que la fobia sustituye el caballo, la fobia, el miedo al caballo sustituye al padre. Ahí donde hay, y ahora lo digo desde la perspectiva lacaniana, carencia paterna. ¿Qué más nos dice Freud? Que el caballo también, y la fobia situada en el caballo, tiene una ventaja, entre comillas, ventaja, saben que Freud a veces plantea las cuestiones en términos de ventaja, en términos de ahorro energético, por ejemplo. ¿De qué se ahorra Juanito con la fobia? Bueno, de odiar al padre, enlazando el odio al caballo por temor retaliativo, ¿sí? Es decir, está el odio al padre reprimido allí, y lo que se teme como venganza retaliativamente es el miedo al caballo, ¿no? Que pone en juego la propia ambivalencia, por ahí para diferenciarlo del síntoma en la neurosis obsesiva. Bueno, y el tiempo 3 de los parapetos fóbicos, no hay mucho más allí, sobre todo en todo caso plantear que está en juego la pregunta por la causa y el origen, a causa del caballo, ¿no? Que pone en juego además un poco una pluralización de los objetos fóbicos. Ya no es solo el caballo, también son el carro tirado por caballos, los caballos haciendo jaleo, etc. Perspectiva freudiana. Hasta aquí, repasito. Perspectiva desde Lacan. ¿Se acuerdan que lo planteamos en términos de cómo en un tiempo cero el niño está situado como falo materno? Se trata de ser el falo de la madre, todo dicho desde Lacan en términos de falo imaginario. La pregunta del niño es si su presencia gobierna la de la madre, que en ese momento es su otro primordial. Entonces el camelarla, el meterle un camelo, podríamos decir, camelo en el cual el niño queda también entrampado finalmente, porque se presenta como identificado al falo de la madre, o identificado a la madre portadora de falo, o él mismo como portador de falo, pero con la insuficiencia que rápidamente se le plantea allí, lo cual lo sumerge efectivamente en la angustia. Patri, mira que te quedaste sin imagen, ¿eh? ¿Qué es lo que produce la angustia? Nos va a decir Lacan, tomando la misma perspectiva de pasar de este tiempo cero de ser el falo a un tiempo 1 donde irrumpe la angustia, con la misma lógica con que lo habíamos leído desde Freud. Por un lado, sí, por supuesto, el nacimiento de la hermanita que lo desplaza de su lugar, que le hace verdaderamente mover el piso a Juanito. Es verdaderamente una experiencia de irrupción de angustia, pero además la emergencia de un goce pulsional ligado a lo genital. En este caso en particular, el problema de tener un pene, la irrupción del pene real, dice Lacan,
recuerden que antes hablábamos del falo imaginario y del niño todo con su cuerpo siendo falo imaginario de la madre, y acá ya hay algo que irrumpe y los separa de ser el falo de la madre, y además produce en el propio cuerpo una separación, porque irrumpe algo, un goce que es, podríamos decir, para decirlo en términos lacanianos de la última enseñanza de Lacan, un goce fuera de cuerpo. Algo que acontece en ese pene real. Estamos leyendo con Lacan el seminario 4, pero ya desde la conferencia sobre el síntoma, que es de la última enseñanza, algo que irrumpe en el cuerpo, separando el pene del niño. Entonces, el niño queda extraído de la interioridad de la madre para tener un lugar diferenciado, y además en el propio cuerpo aparece algo que produce una separación, un goce fuera de cuerpo. Un goce que decíamos es de lo más hetero que hay, dice Lacan, que rompe esa pantalla imaginaria del niño todo falito, podríamos decirlo así. Fíjense cómo esto va fundando entonces toda una lógica de cuerpos y espacios, porque el niño ya queda como un cuerpo extraído absolutamente de ser falomaterno, de ser parte, de ser interior a la madre para tener una exterioridad, pero a la vez hay algo en el propio cuerpo que se presenta como exterior. La función allí de la fobia, nos va a decir Lacan, es justamente que suple lo fallido del padre. Esa angustia con la que se encuentra el pequeño niño de la irrupción de ese pene real, que hay que tramitar simbólicamente, se puede tramitar vía el caballo, vía la fobia, vía el síntoma. Muchos años más tarde, Lacan va a decir, la función del padre es la función del síntoma, son homologables. A la altura del seminario 4, Lacan plantea, hay carencia paterna, el caballo viene a suplir a este papá que se rehúsa a castrar, hablamos de castración simbólica, desde luego. Muchos años después, Lacan nos va a decir, siempre la función del padre es fallida, y en todo caso de lo que se trata es de cómo se anudan real, simbólico e imaginario. Entonces es en ese punto donde la función de la fobia va a venir a anudar ahí algo que se le escapaba del cuerpo, un goce pulsional que emerge rompiendo con todo, ¿sí? Es entonces esa lógica del síntoma lo que le va a permitir establecer y ordenar de algún modo lo real, lo simbólico, lo imaginario, los lugares por donde ir y por donde no ir, bueno, y cómo situarse como cuerpo para circular por el mundo, con lo cual también se constituye una geografía, ¿no? Por dónde andar, por dónde no andar. Con esta particularidad de un deseo que vamos a nombrar, en el caso de las fobias, como un deseo prevenido. ¿Sí? A diferencia de, recordarán tal vez, el deseo insatisfecho en la histeria, el deseo como imposible en la neurosis obsesiva, no vamos a extendernos mucho con esto, pero sí para situar allí cómo la fobia le permite al niño constituir su mundo y su propio cuerpo, tramitar algo de lo que irrumpe en el cuerpo y le rompe la pantalla, dice Lacan, lo desarticula y lo separa, por supuesto, de ser falo materno. Aquí, y perdón. Sí, no, listo. No llegamos. Dale. Bueno, voy a hacer un breve repaso por el tema del fetichismo, muy breve, para después poder ir a un caso y poder tener tiempo para las preguntas. Entonces, lo que podemos ubicar en relación a la fobia y la perversión, y lo que los pone en relación, es que el significante de la fobia y el de la perversión, ambos son significantes privilegiados, ambos son objetos que taponan el agujero, son dos objetos simbólicos que cumplen una función operativa, pero distinta, ¿no? Distinta a la que cumple la fobia que la que cumple el fetiche. La vía de la fobia está más en la vía de la metáfora, de la sustitución, y la vía del fetiche está más en la vía de la metonimia. No de la sustitución, sino de la metonimia, de este desplazamiento. Entonces, son distintas salidas frente a la angustia de castración. Una es una salida neurótica y otra es una salida perversa. En tanto, el objeto fóbico, voy a enumerar 5 o 6 cosas de cada uno, ¿no? Para tener como esa comparativa. En tanto, el objeto fóbico transforma la angustia en miedo.
circula, ¿no? Del caballo que se cae, al caballo que lo morderá, al caballo con... y va representando el caballo distintas cuestiones, ¿no? Es como un comodín, un significante para distintos usos, tiene un valor metafórico de sustitución, suple la falla paterna y está en relación, se crea por represión, ese es el mecanismo en juego. Hay una sobredeterminación para el caballo, ¿m? Entonces hay una producción significante que implica una pluralización, ¿no? Que puede aparecer distintos caballos, distintas formas, suplir a distintas personas. A diferencia del objeto fetiche, es inmovilizado, ¿no? No es esta pluralización ni esta, ¿no? Distintos usos, no. Es inmovilizado y está usado en una escena fija. Tiene un valor no metafórico, sino metonímico. Trae un goce, no un miedo, una certidumbre de goce, se sabe que con eso se goza. Y está no en el lugar de la falta paterna, sino en el lugar del pene materno que falta. El mecanismo en juego, cuando es una perversión, es la desmentida y no evoca la falta, más bien positiviza, ¿no? Algo ahí en la cortina. Y es estéril en el sentido de que no crea nuevas significaciones, siempre se repite, es igual a sí mismo, ¿no? ¿Cuánta variedad puede haber, por ejemplo, en una bombacha, ¿no? Más allá que sea de distintos colores, o, bueno, no produce situaciones nuevas. Entonces, me siguieron hasta acá para hacer un comparativo entre el objeto, estos dos significantes privilegiados, que es el de la fobia y de la perversión. Voy a puntuar muy brevemente alguna cuestión más que dije la vez pasada, ¿no? Decía que la función del velo es esencial, que frente al horror, a lo innombrable, que es la castración materna, sobre el velo se presentan distintas posibilidades, distintas soluciones subjetivas frente a la castración. Puede ser un objeto fóbico del cual mantenerse a cierta distancia, o puede proyectarse sobre ese velo, como en la cortina, ¿no? Hay un elemento, ¿no? Imaginario, un elemento simbólico que se hace imaginario, se proyecta en la cortina. Entonces, esto que implica el fetiche, implica la posibilidad de afirmar la falta materna, pero a la vez desmentirla. Saber y no saber a la vez. No un saber no sabido en el sentido de la represión con el retorno del síntoma, sino otro mecanismo, ¿no? Que a la vez que admite, a la vez lo niega. Entonces, decíamos que tanto para el neurótico y tanto como para el perverso hay velo. Les había dicho que podríamos decir que si en el psicótico hay un parche en el agujero, para el neurótico hay un velo, para el perverso hay un velo, pero una cuestión es un velo que evoque la falta, ¿no? Y otra muy distinta es un velo donde sea esa cortina donde se proyecte, ¿no? Una imagen fija y gozosa que desmienta la falta, ¿no? Fíjense, hay una frase de Juanito que el papá le dice, porque Juanito le dice, le vi la cosita a mamá. Y el papá le dice, ¿cómo pudiste verle la cosita si estaba en pijama? Sí, dice Juanito, precisamente porque estaba vestida se le veía la cosita. O sea, es posible suponer que ahí se esconde el falo, porque si estaba desnuda, ¿no? Sabía que no. Entonces ese es el velo de la neurosis. El velo de la perversión es otro tipo de velo, ¿no? Es un velo donde Freud dice es un monumento, se heraldiza, es la marca del triunfo sobre la castración, y habla de la suspensión de un proceso, ¿no? Un proceso como si fuera una película y en un momento se detiene justo en el momento anterior a encontrarse con la falta, y ese elemento anterior se positiviza y está en el lugar de lo que falta, ¿no? Freud habla de sustituto, pero les diría que no tiene, digamos, la consistencia de la sustitución metafórica, sino más bien de la metonimia. Entonces, no está en el lugar del nombre del padre, no crea sentido, es un elemento que queda inmovilizado,
Entonces digo, no es un sustituto en tanto, si bien Freud lo nombra así, me parece que no en el sentido de los síntomas, porque no se transforma, no se sustituye, no es sintomático, queda fijo, gozoso, inmovilizado. Bueno, entonces, hablamos también de que no se consulta acerca de la elección de goce y que el fetichista, donde el fetichismo se independiza y se exclusiviza, ¿no? El que goza directamente con la bombacha, el zapato, la media o lo que fuera, no consulta porque no hay ningún problema, no le presenta ningún problema el objeto. Pero también dijimos que, ¿no? que es un objeto que salvaguarda, protege de la castración. Pero también dijimos que puede estar la perversión, el rasgo fetichista del neurótico en la elección de objeto, que Freud y Lacan dicen es más típico de la sexualidad masculina y es lo que le permite al varón enfrentarse a la mujer de alguna manera venciendo la angustia de castración por la vía de ese elemento fetiche, que puede ser una prenda o puede ser una parte del cuerpo, ¿sí? La que tiene nalgas grandes, lo que fuera, ¿no? Entonces, en el fetichista no es un velo de la neurosis donde está el pudor en juego, la bombacha que tapa, la bombacha de la mamá de Juanito, donde no se veía, ¿no? O se puede jugar a que se vea algo, sino que es un velo donde el velo es lo esencial, la cortina es lo esencial, no la nada que evoca, porque no evoca ninguna nada. Entonces, de ese velo, lo que se ubica no es el fracaso del neurótico, el fracaso en relación a la sexualidad, sino es un triunfo, ¿no? Y de hecho, podríamos decir que el perverso en un punto triunfante en el sentido de que, bueno, goza con su objeto. No como nos imaginamos los neuróticos que el perverso goza, porque quizás se supone que, ¿no? La pasa bárbaro y quizás, bueno, es ir con la bombacha y ese es su goce, ¿no? Fijo, siempre igual, ¿no? Idéntico a sí mismo, sin variaciones, ¿no? Bueno. ¿Hasta acá siguieron? Porque haría antes de ir al caso, una ampliación de ubicar 2 o 3 cuestiones en relación a hacer el recorrido y abrir, mencionar lo que va a decir Lacan después de las perversiones. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Porque fue un repaso de lo que hicimos hasta ahora, de lo que ubicamos en las otras 2 clases. ¿Sigo? Bueno, entonces, haciendo un recorrido de la perversión, podemos decir que Freud lo trata en 3 ensayos, la perversión como lo propio de la sexualidad humana, ¿no? Y no como una estructura, aunque sí, ¿no? Después va a decir que si el fetiche se fija y se hace exclusivo, ¿no? Y el único objeto, bueno, después lo va a trabajar como con un mecanismo distinto de desmentida, ¿no? Y ahí va a ser una perversión distinta que la perversión y el polimorfismo de la sexualidad humana. Entonces, desde el seminario 4, ¿cómo leemos la perversión? Como un seminario donde está el privilegio de lo simbólico en juego, es un momento de Lacan donde lo simbólico determina lo imaginario, ¿no? Y es una primacía de lo simbólico. En el seminario 4 va a ubicar la perversión en relación al falo. Entonces, ¿de qué manera en relación al falo? A la identificación al falo. O sea, el perverso es el que queda identificado a ser el falo de la madre. Es decir, que entra como el neurótico en el primer tiempo del Edipo, ¿no? Comparte con el neurótico esto de entrar siendo el falo que le falta a la madre, pero la diferencia con el neurótico es que el neurótico, por la posición del padre que le dice que no, y ya vemos Juanito en la fobia, frente a un padre que le dice que no, un poco suavemente se busca el caballo, ¿no? Para ubicar un no fuerte. Bueno, el neurótico sale de este momento de ser el falo imaginario. Juanito sale con el caballo. El perverso no sale de ahí. Se queda identificado al falo imaginario. Entonces, la perversión en el seminario 4 y todo lo que vinimos trabajando hasta ahora, cuyo modelo es el fetichismo, es una perversión
definida como identificación al falo. La diferencia entre el neurótico y el perverso, según este paradigma, que Lacan trabaja en el seminario 4, es en el segundo tiempo. En el segundo tiempo puede estar un Juanito que diga frente al no débil del padre, el caballo, para que ubique el no y la castración y la prohibición, o está el que no ubica el caballo y se queda con un fetiche, donde positiviza esta falta y reniega de la falta materna. Hasta acá, el seminario 4, después vamos a ver el caso. Seminario 16, es donde Lacan vuelve a retomar las perversiones. Acá solo vamos a mencionarlo para el que quiere después que investigue, pero nos pareció que en este seminario nos daba el tiempo para trabajar bien fobia y perversión y su relación desde el seminario 4. Lo que vamos a decir que ya el paradigma de la perversión en el seminario 16 va a ser el masoquismo. Entonces, se va a salir Lacan de plantear el fetichismo como el paradigma, porque lo que va a ubicar más no es tanto desde las coordenadas conceptuales del falo, sino desde coordenadas conceptuales del objeto A y del goce. Entonces, va a ubicar la perversión en relación al fantasma, en relación al objeto A, no va a definir la perversión como identificación al falo. Entonces, lo que va a decir Lacan es que, o podríamos pensar a partir de lo que dice Lacan, que si la neurosis es una clínica de la pregunta, y la psicosis una clínica de las respuestas, ¿no? Donde la respuesta llega sin que se haya formulado la pregunta, ¿no? En sos la mujer que va a crear una nueva raza de hombres yereberianos, por ejemplo, es una respuesta. En la perversión se trata de una clínica de la demostración. De la demostración. ¿Qué demuestra el perverso? Que se puede recuperar el goce perdido, ¿no? Y se hace instrumento del goce del otro. O sea, el perverso quiere devolverle al otro el goce perdido. Y se ubica de esta manera en el fantasma, en el lugar del objeto. Y lo que produce, ¿no? Al ubicarse él como el objeto, es la división del sujeto, ¿no? Frente al objeto siempre hay angustia, ¿no? Bueno, el perverso al ubicarse en el lugar del objeto divide al otro, ¿no? Entonces, el efecto de lo que produce un perverso en el otro es dividirlo. Si va a análisis un perverso que no consultan, ¿no? Y si consultan es muy raro, o quizás a veces obligados o judicializados, porque no tienen una pregunta ni una división subjetiva. Más bien, quizás lo más probable es que en su discurso dividan al analista y el analista se angustia, ¿no? Entonces, el perverso es un creyente de que puede reponerle al otro lo perdido de su goce. Y Lacan va a trabajar acá el exhibicionismo, el voyeurismo, el masoquismo, el sadismo, pero no como pares. Va a romper el par, ¿no? Y se puede trabajar desde Sade, ¿no? Que además Lacan escribió Kant con Sade, que ahí también trabajó algo, ¿no? Del sadismo, y el masoquismo desde Sacher-Masoch, ¿no? No sé, Jackie, si querés agregar algo sobre esto antes de ir al ejemplo. ¿No? No. Me parece por ahí una única cosa, quizás, es que en el contrapunto que hacías entre el objeto fóbico y el fetiche, sí, me parece que hay un pie para pensar esto que estuviste trabajando y que viene también a cuento del caso que vamos a trabajar, que es la idea de cómo la castración paterna permitía metaforizar la castración materna, y en cambio el mecanismo en la perversión o en el fetiche es desmentir la castración materna. Entonces no es que haya forclusión del nombre del padre, pero sí desmentida de la castración directamente, sí, por una vía que no es la de la metáfora, sino que es la metonimia, es de otro orden. Sí. Bueno, esto, y además Lacan al trabajarlo en relación al fantasma va a ubicar cómo en el perverso hay una dimensión del fantasma, ¿no? Donde se ubica la inercia y la fijeza en la perversión. No, porque el neurótico quizás tiende a imaginarse que lo perverso es lo divertido. No. Si uno lee, yo en su momento había leído en un grupo de estudio Justin, ¿no?
que es uno de los libros del Marqués de Sade, es tremendamente aburrido porque siempre, siempre pasa lo mismo, ¿no? Siempre las lastiman a las víctimas, a Justine en este caso, hasta casi hacerla sangrar, hasta casi hacerla morir, pero nunca se muere, ¿no? Se atormenta a las víctimas, pero la víctima es siempre la misma, prácticamente parece inmortal, y padece la división subjetiva, ¿no? Y el fantasma siempre gozoso se repite igual, siempre de la misma manera. Esta cristalización de la condición de goce que no acepta nada de lo nuevo. La Hay una monotonía del pregunta fantasma. Sí. que me parece que viene a cuento, por eso la marco. Digamos en la que perversión paterna no funciona la metáfora paterna, pregunta la perversión. Silvina. En la perversión no funciona la metáfora paterna. Perdón. Podríamos decir que por un lado, si hacemos una división, queda de un lado la psicosis y de otro lado la neurosis junto con la perversión, porque sí que funciona, y fíjense que hay una entrada al Edipo, y hay un fantasma, ¿no? Que en la psicosis no hay, pero ahí hay un efecto de desmentida, o sea, hay represión y hay desmentida, no hay forclusión. Entonces no estaría del lado de la psicosis, estaría del lado de la operatoria de la metáfora paterna, ¿no? Pero opera distinto. Entonces, bueno, no la podemos ubicar del lado de la psicosis, lo tenemos que ubicar del lado de que el nombre del padre está y lo que el perverso trata de hacer es reponerle al otro el goce perdido, ¿no? Reponerle ese A, que es lo perdido, ¿no? Que es lo que está extraído para cada neurona. Y lo que obtiene es la angustia del otro, ¿no? Claro. Lo que obtiene es la angustia, con lo cual, más que el sufrimiento, ¿no? No se trata del sufrimiento, sino de la angustia, ¿no? Porque la presentificación de la produce angustia al sujeto. Entonces, el perverso se presentifica en ese lugar. A veces, hasta alguna vez, sirve hasta para hacer diagnóstico, algo de la angustia del analista, ¿no? En ciertos sujetos donde no se sabe muy bien qué. En un momento, me acuerdo cuando yo empezaba la clínica en el hospital, había una colega que dijo, bueno, me llega el primer paciente, ¿qué hace? Va y saca el pene y se masturba delante de ella, ¿no? Podríamos pensar si es una psicosis o es un perverso, no lo sé, porque ella se espantó, lo echó, bueno, y la supervisora le dijo, bueno, ¿quién le tenía que haber dicho? Y decía, bueno, podría que haber dicho que eso no, que venga y hable, ¿no? Pero no sabemos si se trató de un exhibicionista que fue a dividirla y la angustia, ¿no? Y produce la división y la angustia, o una psicosis, ¿no? No se podría decir solo con ese dato. Yo diría que ya no se trata de una neurosis. Pero bueno, nos encontramos con pocos perversos que consultan, tenemos poca clínica de la perversión, porque no hay una pregunta sobre su goce, no hay un goce escondido que le hace mal, que se repite y que le produce malestar. Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta más hasta acá? ¿O vamos al caso? Me estaba acordando, porque Freud en eso sigue siendo tan sabio, ¿no? O hay cosas que no sigue encontrando en el que Freud dice, bueno, los neuróticos fantasean con lo que los perversos realizan, ¿no? Me parece que ahí hay una orientación que sigue vigente para todo lo que va trayendo Patricia respecto no solo del seminario 4, sino del seminario 16 y toda la conceptualización de Lacan a partir del fantasma perverso, para diferenciar fantasías en la neurosis de la realización, ¿no? que lleva adelante un perverso en su escenificación y en su acto de dividir al otro, de angustiar al otro. Me parece que en el caso lo vamos a situar. Bueno, es un caso muy lindo que a nosotros nos gusta. No sabemos el autor, ¿no? Porque no, es de Silicet, está publicado, ¿no? Pero no dice quién es el autor. Porque Silicet tenía esa particularidad, era una revista que se publicaba en tiempos de Lacan y que publicaban
genios, pero nunca ponían los nombres, era una condición de la publicación, así que a veces algunos adivinan, me parece que esto era de tal o esto era de cual, pero no se sabe. Bueno, nosotros hicimos un recorte, el caso es largo, hicimos un recorte no tan corto, así que, bueno, pero eliminamos algunas partes porque tenía como 13 o 15 páginas. Bueno, en el caso dice, lo que me parece que no ha sido descrito es que el mismo objeto pueda ejercer a la vez atracción y horror, ser buscado y evitado. Sin embargo, el mismo objeto de la fobia y de la perversión. Esto es lo interesante de este caso, ¿no? Y la persona que lo escribió dice, traigo algo nuevo. Sin embargo, esta eventualidad es la que nos va a retener a propósito de esta historia extraída del análisis de un paciente. De las condiciones en las que Jean, que es el paciente, vino al mundo, no diré más que esto. Según su abuelo materno, su hija no debía tener hijos. Por eso ella se casó con un hombre, el único aceptable para su padre, es decir, del que se sospechaba que no podía tener hijos. Tal es el hada que selló sobre su cuna el destino de Jean, nacido de un padre propuesto como ausente y de una madre a la que una maldición paterna consagraba como ser carente. Su lugar era estrecho y doloroso. Cuenta que una bella noche de verano, Jean jugaba en su habitación cuando oyó que su madre lo llamaba. Jean, querido, ven a ayudarme. Corrió hasta el baño, donde su linda mamá terminaba de vestirse, ¿no? Casi como un Juanito. Ella salía de noche a menudo. Creo que él tenía 6 años. En otro momento lo dice cuando le pasó eso. A él le gustaba mirarla mientras se preparaba. La encontraba bella como un hada. A ella le gustaba que se lo dijera, y él lo hacía con frecuencia. Esa noche le pidió que la ayudara a abrochar su vestido que se cerraba en la espalda. No podía hacerlo sola. Encantado, atento, Jean hizo lo que se le pedía, pero una extraña turbación lo embargó. Se sentía enrojecer, sus piernas se doblaban y su gesto al apresurarse se volvió inseguro. Mientras el encantamiento de ese momento se rompía bruscamente, desde lo más profundo de su ser surgió un repentino y doloroso placer. Jean acababa de gozar. Fíjense cómo tiene que ver con la escena de Juanito coqueteando con la madre, ¿no? Como en ese momento hay un goce sexual del niño, ¿no? Y lo que dice acá, ese goce rasga, ¿no?, toda la escena, ¿no? Dice, el encantamiento se rompió bruscamente, ¿no? Como cuando Juanito tiene una erección. 20 años más tarde, comienza el análisis y me habla de su objeto, que ahora vamos a ver cuál es. Este objeto, dice en un momento que es irrisorio, y que pertenece a la categoría que en gramática se denomina cosa, cosa inanimada, cosa muerta. Es el más insignificante de los objetos. No sé si estarán adivinando. ¿Sí? Y yo ya escuché una fobia a este objeto, no una fobia junto con un fetiche. Sin embargo, veremos de qué manera intensa va a cobrar vida, con qué peso verdaderamente imposible de llevar va a cargar. El objeto, tanto de la fobia como el del fetiche, será de horror, de terror, objeto de repulsión y aversión insuperable, objeto de mala suerte, objeto de muerte, pero también objeto de amor, de atracción irresistible, de todas las búsquedas. Este objeto es un objeto, dice, verdaderamente irrisorio. Es lo que pensaba Jean, que dijo, fue al analista, ¿no? Por este padecimiento con el objeto, porque además de que era un objeto fetiche, era un objeto fóbico, ¿no? Con lo cual ahí creo que fue el análisis más por la fobia que por el fetiche. Lo trastornaba. Lo voy a decir ahora ya, es el botón. Los botones. El botón y los botones. Vamos a ver de qué manera cuando hay uno y de qué manera cuando hay muchos. Pero se trata de los botones, el objeto irrisorio. No es gracioso, decía, tener que vestirse todas las mañanas como si abotonar la camisa o la bragueta del pantalón no lo molestara, pero cuando veía uno de esos botones, descubierto, por ejemplo, en una mesa, un botón, lo forzaba a desviar la mirada. En tanto que la caída de un botón
que estaba mal cosido, le causaba un terror pánico. Bueno, y por nada del mundo se hubiera agachado a tocarlo, ¿no? Como a alguien le puede pasar con una cucaracha, pero acá era un botón. La sola idea de tener un botón entre los labios, como a veces hacen las costureras, lo llenaba de un asco que le daba náuseas. Pronunciar la palabra era un suplicio, verlo, tocarlo, nombrarlo, era odioso, repugnante. Pero paralelamente a esa repulsión invencible, sentía con la misma fuerza una atracción irresistible hacia el mismo objeto, a condición de una modificación mínima. ¿La modificación cuál era? La multiplicación. O sea, si había un botón, fobia, una fobia con asco, con repulsión, ¿no? Con estas características. Pero si había muchos, no, era fetiche. Me explico. Las vestimentas que tenían un número importante de botones lo atraían. En la calle miraba a las mujeres, quizás piensan que la miran porque la ven linda, no, que llevaban tapados, vestidos, pullovers cerrados por numerosos botones, y con una ojeada experta apreciaba la cantidad. Así, un vestido que tenía 8 valía más y le atraía más que la mujer que llevaba un vestido que tenía 7. Otra condición, que los botones fueran rigurosamente idénticos, dispuestos de la misma manera y sobre todo que no faltara ninguno. Si alguno de ellos se diferenciaba de los otros por su ubicación, su forma, su color o su ausencia, lo que en un momento antes era un objeto de atracción se convertía en repulsión, ¿no? Ese botón distinto, único, o que falta. Entonces, había ropas que satisfacían ese curioso canon de vestimenta, y cuando encontraba una mujer vestida a su gusto, o sea, con muchos botones iguales, experimentaba una viva excitación sexual. Literalmente, bajo el hechizo, ignoraba completamente el rostro de la desconocida. Piensen hasta qué punto llega, ¿no? Si estaba sin esa ropa, no lo traía. Entonces, fascinado por el único objeto de su interés, la seguía largamente con la mirada. Bueno, dice que era necesario que todos estuvieran estrictamente abotonados y que solo los botones de hueso o de nácar representaban algo para él, los que estaban cubiertos de tela no tenían casi valor. Bueno, en fin, hecho indudable, era una mujer, eso sí, la que debía llevar este tipo de ropa para que el efecto erótico llevara al sumum. Si el que llegaba algo semejante era un hombre, no le pasaba nada. Y decía que los hombres que llevaban esas vestimentas eran homosexuales, dice el analista, curiosamente decía esto. O sea, si era uno, en singular, angustia. Si eran muchos, multiplicado, fetiche, objeto de atracción erótica, condición erótica con una mujer vistiéndolo, ¿no? Entonces, estos hechos son discutibles. Bueno, a nadie le dijo ni una palabra de su extraña perversión, evidentemente le daba vergüenza. Digo perversión porque él reconocía, no sin molestia, que se entregaba a excesos de los que se arrepentía. Por ejemplo, en el curso de juegos solitarios, escenas en las que él mismo, o su partener, no lo sabe bien, está vestido con un tipo de ropa adecuado a su placer. O sea, se masturbaba pensando en esto, ¿no? En la vestimenta con botones que llevaba alguien, él o ella. ¿Cómo llegó a esto? Dice, a esta aberración, por mi parte, siguiendo las huellas de Freud, que denominaría de buena gana un delirio, ¿no? Acá lo que podemos pensar es que todos somos locos, todos somos delirantes, ¿no? En el sentido que no delira solo el psicótico, son distintos tipos de delirios, pero fíjense toda la libido, ¿no? Enganchada a los botones. Hay que reconocer, dice, que movilizar semejante energía hacia un objeto tan poco adecuado para el fin sexual considerado normal implica una pérdida, al menos localizada, del sentido de lo que se llama lo real, si es que esta palabra tiene algún sentido. Acá vuelve a ubicar lo que pasaba cuando era niño. ¿Van siguiendo? ¿Voy muy rápido o está bien? ¿Pueden seguir? Bueno, cuando por la noche estaba un poco afiebrado de chico y se sonaba suavemente la nariz, su mamá volvía. Entonces, Jean era el objeto de cuidados maternales.
La mamá preparaba el termómetro, lo sostenía con el dedo el tiempo necesario para que subiera. Había tantas cosas, dice el analista, que subían junto con la pequeña columna de mercurio. Allí, ante los 37, 38 grados de fiebre, que no se puede dudar de calificar de deseo, el analista está diciendo era la calentura, ¿no?, del niño. La madre intervenía. Inhalaciones muy calientes, cataplasma ardiente, y para luchar contra una constipación supuesta, un enema abundante, ¿no? Jean escuchaba el veredicto de la fiebre con una alegría secreta. Cuando digo secreta es que no la exteriorizaba, no saltaba de alegría, pero era un secreto inconfesado que era compartido con su mamá. Ambos sabían que estos inocentes tratamientos no tenían un sentido totalmente preciso, ¿no? Les gustaban a los dos, ¿no? Sofocado bajo las frazadas, asfixiado con tintura de eucaliptos, abrazado con mostaza, hinchado de agua hervida, ¿quién era él para que un inconfesable placer lo hiciera poner en erección? Ya que quizás en el paroxismo del sufrimiento y de la congestión gozara en una sucesión desilusionante de espasmos, ¿no? Espasmos masturbatorios. ¿Quién es él? Aquí hay que tomar un poco de perspectiva para ver con toda evidencia que todo enrojecido, ¿no?, por las frazadas y todo este tratamiento, hinchado, tenso, exacerbado, él es un pene en erección, él todo un pene en erección, ¿no?, como este falo materno. Pero este muchacho ha comprendido lo que se trata de ser, lo que a ella le falta: juguete inflable, juguete serio para una persona grande y razonable, consolador viviente para su uso exclusivo. Vemos acá una madre que no se priva, ¿no?, demasiado, ¿no?, como la madre de Juanito, que lo llevaba al baño, ¿no?, y entraba en esta situación de intimidad con él. Este periodo eufórico en que el niño es el señuelo del deseo de su madre, este primer tiempo edípico, la metonimia de su carencia, vemos como acá el analista utiliza la metonimia, ¿no?, porque hay algo de lo metonímico en juego, ¿no? No deja de tener ciertos momentos de angustia. La angustia quizás ya nos avisa de la construcción de una fobia y de que hay una salida neurótica. Este objeto del deseo es objeto viviente de todos los excesos, más especialmente de destrucción. Lo que sucede es que una noche lo operan, creo que del apéndice, y todavía atontado por efecto de la anestesia, en la cabecera está su padre con el rostro radiante y tiene entre sus manos un frasco en el que, sombra informe, nada el apéndice de su deseo. Entonces, dice, Jean nunca más después de esto estará enfermo. Esta intervención, el analista la ubica, la historia de Jean, dice que no es ni más ni menos que lo que representa la circuncisión. Le permite, ¿no?, hacer un corte en el goce, ceder algo al goce, renunciar a algo, perder algo. Entonces dice que le permite, según la ley del padre, no ser más el pene sufriente de su madre y acceder a la cuestión por consiguiente abierta para él de tenerlo. O sea, tiene que dejar de ser metonímicamente el falo de la madre para acceder, perder eso y poder tener un falo. Entonces, y lo que me parece que ubica en esto, que la operatoria del padre, un padre muy ausente, es este padre con esta castración que hubo, ¿no?, que el órgano representó, no el órgano en el frasquito, el padre sonriente, que algo perdió, que algo se perdió ahí. De hecho, desde ahí, él no se enferma más, y desde ahí, cuando la madre lo llama para botonarle los botones del vestido y todo ese juego de qué linda que estás, ¿no?, le dice que vaya, llámalo a papá. Entonces, en los meses siguientes, se sitúa la escena, bueno, que lo ayuda a vestirse. Bueno, Patri, te quedaste, a ver, te quedaste sin internet. Me parece que se cortó un segundito. Sí. Hola, hola. A ver si
por WhatsApp. Sí, justo le estaba por hablar. ¿Le hablas vos? Dale, sí, sí, ahí le hablo. Por ahí desactivando la imagen por un ratito, a ver si ahí vuelve. Ahí me comuniqué con Patricia. Todavía no me vio, pero mientras voy a planear la grabación un segundo. Bueno, bueno. Ahí vamos. Bueno, cuando este pene es fundamentalmente inadecuado, es demasiado pequeño y lo llama tu puntita, así lo llama la madre. Sabemos que la madre de Juanito en un momento le dice la porquería. Por eso, cuando ella le dice, para agradecerle haberle ayudado a abotonar el vestido, ¿qué sería de mí sin mi hombrecito? Eso le dice la madre. Jean, que sabe lo que quiere decir hablar, porque lo experimentó de pronto durante 6 años, no la querrá ayudar nunca más. Y bueno, le dice, no tengo tiempo, pedirle a papá, y la mamá se asombra y lo reta, pero él sigue en esa posición. Bueno, entonces, lo que va a decir el analista es que debe haber otros elementos que hayan estado en juego para que el botón tenga ese valor, ¿no? Que lo predestinaban a cumplir esta función, que seguramente hay varios recuerdos anteriores y marcan algunos. El primero, muy vago, de cuando era muy pequeño, que lo limpiaban desabrochando, ¿no? Los botones de su bombachudo. Otro en que jugaba enfermo y solo ordenando botones sobre la mesa del comedor mientras esperaba a su madre. Hacia los 4 años, una vez jugaba con amiguitos, le dieron el papel de bebé, lo cubrieron con la funda de almohada de la cama de sus padres y lo envolvieron en ella con ayuda de botones a presión. Recuerda haber experimentado entonces una sensación voluptuosa en ese encierro sofocante, en esa funda. Si a los 5 años, también un recuerdo que se relaciona con llevar pantalones con bragueta, y no ya con breteles, sino con botones, y que era un pasaje de una vestimenta de pequeño a una de uno mayor, ¿no? Y le creó un problema a la madre. No explica muy bien qué. Y por otro lado dice que había escuchado un día a su padre llamar botón a lo que él entendió que debía ser el órgano sexual de su madre. Por otra parte, su padre siempre había intervenido para decirle a su mujer que quizá podía vestirse sola. Estos son los recuerdos que tiene, aparentemente insignificantes, ¿no? Pero cuya evocación da cuenta de que el síntoma está sobredeterminado. Entonces, tenemos un paciente que consulta por esto porque no es un fetichista, sino que tiene una condición fetiche y tiene una fobia, con la rareza de que es el mismo elemento, pero si es uno, si es multiplicado, causan efectos totalmente diferentes. Bueno, después habla algo de la etimología de la palabra y algo en relación al francés, pero ponen una metonimia botón, tu punta, botoncito, tu puntita, como que se podría decir de esa manera. Dice, los fonemas se desplazan, forman un trabalenguas, obsceno, malo, pero el inconsciente no es exigente. Y un sentido aparece que determina la escena del recuerdo. Entonces, el botón es la puntita, el pequeño pene, cuya solicitación su madre en esa escena lo provoca. Pone en evidencia hasta qué punto su presencia real desde siempre es problemática. O sea, nos encontramos con un Juanito en algún punto, ¿no? Un Juanito, pero que también hace un fetiche ahí. Porque este pequeño pedazo de carne estaba destinado a convertirse en un significante mayor desde hacía tiempo. Bueno. Es interesante, digo, para pensarlo Sí. en relación a lo que habíamos trabajado, que lo habías trabajado vos, Patricia, con el The Glance of the Nose, el ejemplo del fetichismo que había dado, que trabaja Freud en relación al brillo en la nariz, pero que finalmente el objeto es la nariz misma.
según la lengua en que se hablara, cómo hay una determinación significante en juego, por un lado, ¿no? Todo el recorrido que Patricia señala que hace la autora del caso o el autor del caso con el tema del botón. Y por otro lado es interesante pensar acá cómo hay una madre estilo Juanito, pero la intervención que podría venir al lugar del síntoma, como en el caso de la fobia al caballo, o la de un padre que por ahí no se rehusara a producir la castración simbólica, acá hay un padre que muestra un apéndice, digo, hay una intervención ahí que poco tiene de simbólico en realidad. Y es muy interesante como el mismo objeto, según en qué posición esté, es un objeto de horror o una condición de goce, ¿no? Según en qué posición estén los botones. Es como una paradoja que se plantea allí. Bien en la vida de la plataforma giratoria que podemos pensar con Juanito, la fobia como plataforma giratoria hacia una estructura o hacia otra, en este caso, en la misma persona, según en qué posición esté, el mismo objeto toma un valor de algo terrorífico o un valor de algo que permite gozar. Sí, sí, sí. Es muy interesante esto del caso, ¿no? Que tiene las dos caras y después el autor voy a leer cómo hace una hipótesis en relación al 1 y a la multiplicación. No sé si quieren preguntar, ¿qué les va? Voy a leer unas pocas cosas más y charlan. ¿Pudieron seguir el caso hasta acá? Bueno. Dice que en el curso del análisis comunican una historia que le contaron. Sucede en Norteamérica, hay máquinas tragamonedas a disposición de la clientela. Sobre las máquinas está escrito: entre, se hallará como en su propia casa. En la parte delantera de la máquina se ha practicado un orificio. El aficionado, en erección, introduce su pene en el orificio y siente en la punta de su órgano un botón. Le contaron esta historia. Es así como Jin, arrinconado en la dialéctica del ser y del tener, en la patética búsqueda, desde la infancia, de una falta designada y desmesurada, crea, en la urgencia de un momento privilegiado, un objeto irrisorio. Este botón bruscamente intocable, dice, es como el aviso dejado por el cartero. Una carta certificada lo espera, cuyo contenido, lo sabe, es el recuerdo de una deuda, que la deuda del padre está impaga y es impagable, que el deseo de la madre es de muerte y su falta radica, en fin, en que Jin habría hecho mejor en no haber nacido. Acá hay varios elementos, ¿no? Que algunos toma el autor, otros no, pero tiene que ver con cómo sigue la madre Jin a su propio padre en el mandato de que se case con un hombre con el cual no pueda tener hijos, ¿no? Y que ahí hay algo ¿no? de este nacimiento que no es esperado, ¿no? Deseo de muerte, podría uno pensar, ¿no? De sí, falo muerto. Sí, de falo muerto. Sí, sí, como Mejide. Sí, hay un deseo de falo muerto, esto es lo que dice el analista. Que todo este juego, ¿no? del señuelo no lo ubicaba en relación a soltarlo a la vida y que viva, ¿no? Sino que era como algo que la completaba a ella y que la madre no cedía, y que fue de hecho una operación real en el cuerpo, ¿no? Lo que le posibilitó junto a la cara del padre ahí, como satisfecho con esto que se le extrajo, alguna extracción de goce, ¿no? Porque la castración opera la extracción de goce. Y ahí creo que, bueno, se decidió el camino a la neurosis, ¿no? A la neurosis con algunos rasgos perversos, pero a la neurosis, en fin, entiendo que es este caso. Aunque Jin haga todo lo posible por no saber nada de todo esto, de todo este saber y de lo que implica, bueno, habla de la dimensión del 1, del 0, ahora voy a ir a algo que dice sobre el 1 y la multiplicación. Por
por la razón simple pero radical que un día, en ocasión del juego incestuoso con su madre, su padre lo nombró. Su padre, lo hemos visto, dijo un día botón para designar el órgano sexual de su madre. Así él designó, por poco que sea, con su deseo, una falta a partir de la cual, en consecuencia, todo puede originarse. O sea, el botón era positivizar quizás ahí una ausencia, ¿no? Lo que no hay, la castración materna, designado como el botón, ¿no? Y se proyecta, o sea, imaginariamente, ¿no? hacia el botón como un elemento de satisfacción o de temor. Quizás tiene dos dimensiones, ¿no? La metonímica y la metafórica, ¿no? La de la fobia y la más perversa, ¿no? Por lo tanto, la palabra y el objeto que se desprende de ella, ¿no? Porque fíjense que también cuando se nombraba la palabra botón, ¿no? le resultaba intolerable. A Jean le interesa muchísimo. Su angustia es que llegue a desaparecer y descubra la incisión que lo devoraría. O sea, el botón es como un tapón, ¿no? En lo que... tapa el ojal. Sí, tapa el ojal, y es la cortina sobre el cual se proyecta la positivización de lo que falta. El 1, no contable, ahora el autor habla sobre el 1 y la multiplicación. El 1, no contable, sino unario, estructura el borde de su ser de saber. Fíjense que el 1 es el de la fobia y el de la angustia. Pero es insuficiente el 1, insostenible, inadecuado a toda división. Son necesarios 2 bordes para tener una cinta de Moebius. Bueno, a los que me siguieron hasta aquí para examinar el carácter de repulsión ligado a este objeto, les propondré examinar lo que ocurre con su carácter atractivo, que encontró por la vía de la perversión. ¿Cómo pasó de un singular terrible a un plural erótico? Pregunta. Es tentador querer encontrar aquí un simple retorno de lo reprimido. Sería, Jim vuelve a encontrar en su perversión la emoción deliciosa que sintió cuando ayudó a su madre a abotonarle el vestido, cosa que el temor al objeto reprimía. Pero nos resulta evidente que la fobia no es la represión, sino por el contrario el fracaso de la represión. La inminencia posible y reconocida del retorno de aquello que se querría ignorar totalmente. Por eso, es en el sentido de la ecuación fundamental del fetichismo, tal como lo formuló Lacan, es decir, que lo que se ama en un objeto es precisamente lo que le falta, ¿no? Para amar tiene que estar en juego la falta. En el fetiche no está en juego una falta. Dice, entonces las cosas como se presentan. Un botón es horrible, es insoportable, pero lleno con el mismo botón es excitante. Bueno, y hace una operación aritmética. Bueno, le diría de esto que el 1 era una palabra que se abría sobre la verdad de agujero al que delimitaba insuficientemente, ¿no? Con la fobia delimitaba insuficientemente esta verdad de que hay un agujero, de que hay castración. Por el contrario, el número, que no es de ningún modo un instrumento de medida, debe ser concebido como indicando la función de la falta y como estructurante del corte. Entonces, se puede oponer punto por punto el 1 fóbico, metonímico de la desmesura de una ausencia radical que preservaría bastante mal al número fetiche, metafórico de una falta estructurante. Entonces, su madre tiene un pene mantenido sobre un fondo de ausencia, aunque desplazado. El fádolo del padre es el garante de la falta, reconstituido en este número que representa la cadena significante a la que no le falta ningún eslabón. Todos son idénticos, permutables. Condiciones que son las de la organización misma del fetiche, para que la verdad quede a salvo. En fin, Jim mismo queda a salvo. El fetiche constituye el segundo borde de su ser de verdad. Bueno, hasta acá el recorte del caso. Caso interesante. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, no hace falta ningún comentario muy erudito, simplemente comentar la impresión
que les queda, que se quedan pensando, preguntas o inquietudes que surjan. Sí se pudo seguir la idea, ¿no? En este contrapunto entre un objeto con valor de fobia y otro de fetiche. O según la posición. Acá. Sí. A mí me gustaría decir algo. Creo que es la última reunión que Sí. tenemos con ustedes, Sí, ¿no? sí. Bueno, yo les quiero agradecer el entusiasmo con el que transmiten todos los elementos que estamos viendo. La verdad que muchísimas gracias, porque da cuenta de esta pasión que nos causa, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, eso quería decir. Gracias, sí, es una pasión que parece que compartimos. Así que gracias a ustedes también. Sí, sí, sí. Y esto que, lo apasionante que es esto, tener que descifrar las producciones, ¿no? De cada uno, ¿no? El singular invento que cada uno se hace, ¿no? Frente a la inexistencia de la relación sexual, ¿no? En tanto no hay proporción, no hay relación, no hay completud, y los inventos, ¿no? De los que somos capaces, ¿no? De los delirios singulares que nos sirven, ¿no? Para ir por la vida. Y me hace pensar en el trabajo del analista, que es como armar un rompecabezas, ¿no? Viene alguien con todas las fichas mezcladas y bueno, las tira ahí sobre en el consultorio, en la transferencia, y bueno, el laburo que nos compete de empezar a armar de a pedazos, ¿no es cierto? Porque el otro día yo le ayudaba a mi sobrinita a armar un rompecabezas que le habían regalado, y entonces me decía, tía, ¿pero cómo hago? Y bueno, fíjate, acá tenés una línea así, encontrado. Bueno, ese es más o menos nuestro trabajo, me parece. Un rompecabezas, para los dos, ¿no? O sea, para el analista y para el analizante también. Sí, ir armando por piezas, ¿no? Por piezas, sí, tal cual. Sí, algo de alguna manera, sin terminar de rellenar el rompecabezas. No, bueno, cuando termina el diagrama, bueno, se va, se le da el alta, o se da a sí mismo el alta, ¿no? Sí, sí. Digamos que hay que arreglarse con una pieza que siempre falta, ¿no? Y claro, con esto tuvieron que ver. Y bueno, y qué se va armando con eso, ¿no? Cómo se arma, ¿no? Porque no hay ningún encastre perfecto, y bueno. Bueno, nos escriben cosas muy lindas. Muchas gracias ambas por la ponencia, gracias, excelente exposición y el ciclo en general. Todos los encuentros fueron muy buenos e interesantes. Gracias por iluminar el camino del analista. Muy interesante el caso, sí, la verdad que es un caso muy particular. Además, si no es habitual, ¿no? No es un caso clásico de los que uno suele ver y leer, así que es interesante para este tema en particular, además. Yo había como supervisora trabajado con un caso donde había, no perversión y fobia, ¿no? Al mismo tiempo, pero fobia a los botones, ¿no? Y que había surgido en relación a no buchonear, no botonear, algo que sabía de un secreto de la madre, que lo vio con otra persona, que a la vez estaba en el escote tocándola, ¿no? Y bueno, y ella tenía siempre miedo a tragarse un botón y fobia a los botones. Había una escena no ser botona. Sí, exactamente. Qué bueno. Sí. El tema de no botonear, ¿qué hacía con esto de botonear? ¿No? Pero ella lo decía en el término buchona, ¿no? Fue algo, una interpretación que abrió en la dimensión de la fobia, ¿no? La posibilidad de, bueno, que se da algo de esto. También había una escena infantil donde estaban comiendo y el padre por poco se atraganta con algo y nunca supieron qué era, si se cayó un botón o qué era, ¿no? Pero quedó en el mito familiar, ¿no? Entonces pregunta ella Ricardo Sebastián Menéndez cómo se intervendría ahí.
Me imagino, Ricardo, que te referís al caso que está relatando Patricia, o al caso Sí, que se sí, trabajó. sí, Sí, hay que estar relatando. En ese caso yo era supervisora en ese caso y justamente lo que surgió en la supervisión cuando me relató el analista el caso era, tenía tanto miedo de buchonear, ¿no?, en las distintas instancias y además tenía miedo a los botones que ahí surgió en la supervisión el tema de botona, ¿no? Y ahí con esa intervención algo se destrabó y empezó toda una dimensión en relación a qué es lo que ella se tenía que tragar, porque además estaba la escena infantil donde alguien, ¿no?, por poco se muere atragantado, entonces si ella se lo tenía que tragar o no. O sea, apareció toda la dimensión significante que en la fobia aparece, pero en la perversión no, porque estaba ahí, ¿no?, como un elemento que era para todo uso, como el caballo, ¿no? Entonces hablaba de muchas cosas, de lo que se traga, de si botonea, de si buchonea, ¿no? entonces Todo la es- intervención misma va en la vía, digo, tomando lo que pregunta Ricardo, del equívoco significante que va dando lugar a que eso que se presentaba como un síntoma totalmente extraño y enigmático y aparentemente sin ningún sentido, responde a toda una lógica que reúne varias sobredeterminaciones significantes, ¿no? Claro, porque en realidad cuando consultó surgieron separadas, la fobia a los botones con todo esto que le pasaba con los demás, que siempre tenía miedo a decir algo de más, y si decía y alguien quedaba en evidencia. A partir de esto empieza a relatar la historia de la madre, ¿no? Digamos, esto evidencia, ¿no?, cuando decíamos una fobia y la multiplicación de sentidos y la dimensión metafórica, porque estamos en el terreno de la fobia. Si estamos en un terreno de la perversión, esto no hay. Es la fijeza de goce de ese objeto. Y no hay ninguna sustitución, ninguna metáfora en juego. Ni Es angustia. proyectado en la pantalla, ni angustia. Ni angustia, ¿no? Entonces, la fobia, el que se angustia, pues quizás es el otro cuando hay un... Y sí. Sí, sí. Se puede angustiar también, pensaba yo, una mujer que de pronto se descubra que cuando se saca el tapado de 8 botones no le interesa para nada y ni se acuerda de la cara, ¿no? Digo, frente a un fetichista, ¿no? Depende, ¿no? Es que no deja de ser un modo, la condición fetichista no deja de ser un modo de rechazo de lo femenino en ese sentido. Claro. Porque lo femenino entraña la castración. Entonces, justamente, bueno, la vía de un análisis es la posibilidad de hacer otra cosa con eso, ¿no? Para abordar lo femenino, pero... Sí, sí. Como en el lugar de la mujer, entonces lo que le interesaba de mí eran los botones de mi tapado, fíjense, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Ya no va al pedazo de trasero del esposo de la bella carnicera, es los botones, ¿no? Que ya es una condición fetichista, es recortar el cuerpo en pedazos y también es cierto rechazo a lo femenino. Es directamente los botones, ¿no? Bueno, este sujeto avergonzado, porque era un sujeto neurótico y en este punto el pudor y la vergüenza operaban, consulta, ¿no? Es raro que un fetichista perverso o un perverso no fetichista, que sea exhibicionista, masoquista, consulte y se pregunte algo sobre esto. Si consulta va a ser por otra cosa, y es rara también la consulta. Por eso tenemos pocos casos también, ¿no? Tenemos que pensar, sí. ¿Alguien más quiere preguntar alguna cosa, comentar? Pueden escribirnos, retomaremos el año que viene algún tema, así que... Sí, vamos a retomar del seminario 11, vamos a dar en principio un par de... Buenísimo. Buenísimo. Bueno. Yo en el verano creo que voy a dar una clase relacionando las toxicomanías con la anorexia y bulimia. Buenísimo. Bueno, si no hay más preguntas, nos despedimos. Un placer. Muchas gracias. Y un muy buen... Muchas gracias. Muy bueno todo, gracias. Chao. Gracias. Que les vaya muy bien. Un beso a las dos. Gracias. Chao, igualmente para ustedes.